Ya diven cayendo les fuelles, les viesques vistiéranse con los perguapos mariellos, marrones, verdes y roxos. Apretaba el frío y en pocos días llegaría el invierno y la Navidad. Igual non oyesteis falar en todavía d'un perguapo personaxe asturiano destes fiestes, ye una paisana perviellina, pero en llena de enerxía. D'algunos dicen que ye un poco bruxabona, quizá ves maga, o a lo mellor un espíritu de la ñatura. Esta leyenda cuntómela el mío bishuelu unos meses en antes de morrer. Él xuraba que ye era verdad. Yo también lo creo. Non se conoce muy bien l'orixe de la blanera. Unos dicen que nació dientro el garrapillo d'unes ablanes. Otros dicen que la abandonaron en monte, nada más nacer, y que la cuidaron los chavalinos y los osos. La cosa ye que la blanera vivía en compañía de los animales no más fondero d'una viesca, cerca al Picu Vizcarés, en Piloña. A la blanera prestaba inmesar ablanes cuando el verano llegaba al so final y almacenábales nel desván de la so cabaña. Cuando se diven allegando les feches de la Navidad, preparábase pa percorrer los pueblos de la rodeada repartiendo regalos. Asina, en Nuechebona, salía xunto col so fiel compañeru, l'asturcón Sueve, a repartir felicidad. Caún cargaba con un gran saco en llenos regalos y ablanes. Esa nueche máxica visitaban les cases dexando regalos y un puñaín d'ablanes a todos los rapazos y también a aquellas personas mayores que se portaran bien con los animales de la viesca. Al parecer, la blanera podía percorrer los pueblos de Asturias nesa nueche en antes de Navidad gracias a que tenía unes madreñes máxiques con les que caminaba a grandes reblagos cruciando les parroquias en cuestión de segundos. Y era importante que los neños y mayores dexaran na sala, xunto al árbol o el belén, unes zapatielles, unos calcetos o unes madreñes. Los vecinos de los pueblos avezaben a sentir el glayíu que soltaba la blanera cuando caminaba pela viesca y resvariaba col xeru o les fuelles mollaes. Uy, uy, uy. Cuenten los mayores que cuando la blanera se diva llegando a algún pueblo, los gatos sentíanla llegar y xubiense a los zorros a cantar para recibirla como se merecía. También se podía goler un arume perfuerte a ablanes turraes. Cuando ya riscaba l'alba na mañana de Navidad, la blanera y Sueve tornaban cansaos a casa después de una larga nueche repartiendo regalos. Ese día, la blanera celebraba siempre una fiesta na que convidaba a los sos amigos animales y también a dellos pastores que andaban pela zona. Por la tarde, turraben ablanes en el forno y merendábenles con chocolate. Yo creo que la blanera non desapareció. Paezme que sigue viviendo na so cabaña perdía y con ganes de seguir repartiendo regalos. Y creo que si escribís una carta a la blanera y ponéis los calcetos na sala durante la Nuechebona, igual atopáis una sorpresa na mañana de Navidad.